Saludos amigos, que no cunda el desánimo, no pasa nada. Ha caído Siria, efectivamente, ayer mismo decíamos que no creíamos que iba a caer. Ha caído Assad, incluso se le da por muerto, lo vamos a ver más tarde, pero no debe cundir el desánimo. ¿Por qué razón? Porque esto no invalida, sino todo lo contrario, de hecho, todo lo que llevamos diciendo en este canal. Es decir, no se trata tanto de que un régimen o un Estado en concreto tenga un poder y que, digamos que de manera pasiva, sus ciudadanos, o como sea que lo queramos llamar, digamos que continúen la senda que ese Estado marca y que, fruto de ello, pues surja una realidad alternativa al proyecto civilizatorio moderno. Eso, llevamos diciéndolo aquí desde siempre, no va a ocurrir, no va a ser así, sino que va a ser organizándose aparte, como decimos siempre, que tal cosa de hecho va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que es difícil de imaginar, ¿verdad? Uno nunca sabe. De hecho, nosotros pensábamos que Assad aguantaría y que, digamos, que pasaría a formar parte del bloque de aliados de Rusia, sea lo que sea que haya pasado exactamente, bueno, no ha sido así. Parece que es obvio que Assad ya no cuenta para nada en este proceso mundial. Después vamos a ver también los detalles acerca de Rusia, Irán, etcétera, etcétera. Pero antes queríamos dejar en claro que esto no debe ser visto como una derrota o como algo malo. Esto es simplemente lo que es. Estos estados, de hecho, fueron conformados de forma artificial, no debe olvidarse, tras la Primera Guerra Mundial. Siria, en realidad, era un país histórico, ¿cierto? Sigue siendo un país histórico, pero no con ese territorio, no con esa configuración. Esa configuración concreta que tenemos, ese mapa que, bueno, ahora suponemos que va a desaparecer, ese mapa en concreto fue diseñado por Sykes-Picot, nada más desmembrado el Imperio Otomano, y fue diseñado precisamente para evitar que Siria fuese un poder lo suficientemente fuerte como para tener ese peso geoestratégico, ese peso regional primero y geoestratégico después. No olvidemos que la Siria histórica fue un poder geoestratégico, es decir, un poder de los principales del mundo. Entonces, digamos que todo ese reordenamiento del Medio Oriente que venía de otra cosa que hemos insistido mucho aquí, que es la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, lo que ha hecho es básicamente mover, por así decir, los sentidos de identidad, a diferentes niveles, a un nivel religioso, a un nivel que se suele entender como nacional o de país o cosas así por el estilo, y esto ha acabado provocando que este Estado en concreto, este Estado sirio en concreto, bueno, pues se haya venido abajo de manera impresionante, la verdad, ha sido un colapso total y en tiempo récord. Por lo demás, también hay que tener en cuenta la cuestión de Israel. Israel ahora mismo ya está invadiendo territorio sirio, o territorio que había sido del Estado sirio, porque está claro que el Estado sirio ahora, a pesar de lo que se está diciendo, bueno, ahora mismo no existe, ya no existe. Entonces los israelíes están moviendo esa ficha. Estados Unidos ya se ha pronunciado y han dicho que no van a abandonar la zona que tienen ocupada. Recordemos que tienen ocupado el este de Siria, más allá del río Éufrates. Y recordemos que los israelíes, dentro de su plan loco del Gran Israel, pretenden llegar precisamente al Éufrates. ¿Casualidad? Parece que de ninguna manera. Así que digamos que ahora mismo las hienas están devorando el cadáver, por así decir. Pero eso no significa que esto vaya a terminar así, ni mucho menos. No podemos saber los detalles concretos, ahí es donde podemos fallar, ya ven. Nosotros aquí creíamos que el régimen de Assad iba a aguantar y no ha aguantado en absoluto. Los detalles es muy difícil saberlos, pero los procesos generales sí se pueden saber a ciencia cierta y sin ninguna duda. Entonces, no se ha producido la batalla de Damasco. Aún va a tardar un poco más. ¿Cuánto más? No lo sabemos, pero está claro que no se ha producido, sencillamente Damasco se ha desmoronado. Primero Homs, en Homs sí que hubo algo de batallas en contra del HTS, pero de repente el ejército se retiró sin más, lo mismo en Damasco, y sencillamente todo se desmoronó, sin más historia que esa. Entonces, hay que tener en cuenta muchas cosas que, claro, ahora obviamente se demuestran ciertas.
pero que hace unos días pues nadie se atrevería a decirlas. Una de ellas es el fracaso del Estado sirio y el fracaso de Assad. Es decir, en vez de lanzarse rápidamente a echarle la culpa a Rusia e Irán, bueno, es obvio que antes que nada la culpa la tiene el propio Estado sirio. Así que eso es lo primero que hay que tener en consideración. Segundo, una cosa que llama la atención. Nosotros pensábamos, debido a las cosas que decía el propio Assad, parecía sincero cuando las decía, que Siria se había decidido a formar parte de ese bando de aliados favorable a lo que... Parece que se ha ido la luz aquí. Bueno, vamos a continuar, aunque sea más a oscuras. Parecía Assad que se había mostrado favorable al bando de Rusia, China, Irán, es decir, este bloque sólido que está en contra del planteamiento del proyecto civilizatorio moderno abanderado por los anglosajones. Parecía que Siria realmente sí que estaba dispuesta a formar parte de ese proyecto, pero bueno, no ha sido así, no han conseguido que su propia población, y bueno, las imágenes son claras, incluso ahí en Tartus, que era un lugar clásico favorable al Estado sirio, y bueno, han derribado la estatua y, en fin, no eran guerrilleros, no eran yihadistas los que estaban haciendo eso, era la gente. Es decir, que parece obvio que la gente sencillamente no entendió que Assad y el Estado sirio abanderasen, pues eso, ¿no? Eso que el propio Assad sí que decía. Es que no estaba siendo sincero, es que lo tomaba como un juego geopolítico sin más. Esa es la cuestión que hay que tener en consideración. Por lo demás, tengan en cuenta que ayer caía Siria, sí, cierto, pero ayer también se inauguraba, ya de manera oficial, la remodelación de la Catedral de Notre Dame en París. Y allí estaban Donald Trump, Zelensky y Macron, y había unas imágenes en las que se veía, bueno, al señor Trump con una cara de no estar precisamente muy feliz, lo cual es extraño si lo piensan. No está habiendo euforia en los medios con la caída de Siria. Esto es bastante curioso, ¿verdad? Es decir, parece que ni uno ni el otro bando se esperaban que cayese Siria. Eso es lo que parece. En cuanto a las diferentes cosas que se están hablando, vamos a ir paso a paso. A ver, Turquía y Irán se reunieron junto con Rusia en Doha y vamos a verlo ya, podemos verlo ahora mismo ya. Estos son las noticias del New York Times, lo vamos a ver después, pero ahora ya podemos ver que lo que decía Lavrov era ya curioso. Esto eran declaraciones de Lavrov de ayer, en las que él decía que se mostraba contrario a la destrucción del Estado sirio y que el hecho de que el Estado sirio eventualmente cayese, en aquel momento aún no había caído, era algo que, digamos que los rusos no querían de ninguna manera, pero que Occidente sí quería. ¿Pero de qué manera lo quería? ¿Lo quería porque Donald Trump allí en Notre Dame tuvo una iluminación, llamó por teléfono y dijo que se caiga Siria? No, sino porque lo que explica, de hecho, Lavrov, que es todo ese tremendo caos de grupos yihadistas de un tipo, del otro. Por ejemplo, el HTS está muy dividido internamente. Es decir, lo que vamos a tener ahora en Siria con toda certeza va a ser una guerra civil, eso sin ninguna duda. Una guerra entre grupos, entre diferentes grupos. Va a ser un caos estilo, bueno, pues la caída del Imperio Romano, en la que diferentes pueblos bárbaros luchaban entre sí y aquello era un puro caos, vaya, nunca mejor dicho. Así que eso es lo que cabe esperar. Pero, insistimos, lo que llama la atención Lavrov en su reunión es que ha sido la implementación durante décadas de lo que es la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, la destrucción de todos los estados, digamos, no útiles o no necesarios para el proyecto imperial. Esa destrucción, eso es contra lo que lucha Rusia. Esto es lo que dice Lavrov. Y entonces, obviamente, no está de acuerdo con esto, pero obviamente Lavrov, Rusia, no tienen poder para obligar al Estado sirio a permanecer en pie y luchar. No lo han hecho, básicamente. No. Sencillamente la población no se ha identificado con su Estado, cosa bastante obvia, y por otro lado el propio Estado tampoco ha conseguido organizarse de manera eficaz. Recordemos que los iraníes ofrecieron ayuda militar,
pero Assad nunca respondió. Esto es algo llamativo y curioso, ¿no? Algunos decían, no, es que eso le daría miedo a Assad porque entonces Israel podría hacer esto o lo otro. Bueno, Israel ya lo está haciendo igualmente y Assad, por lo visto, incluso ha muerto. Supuestamente su avión se ha estrellado, supuestamente, y habría muerto en el accidente. Pues lo más probable es que el avión fuera derribado, pero cualquiera sabe. Sea como sea, las últimas noticias dicen que Assad ha muerto. Así que, como ven, aunque todo es un caos, hay que mantener la calma y tratar de entender a otro nivel, que es lo que decíamos en el vídeo anterior. Es decir, lo superfluo, lo accesorio, mejor dicho, lo accesorio puede fallar. Nosotros ayer decíamos que Siria aguantaría y no ha aguantado. Sin embargo, lo esencial no va a cambiar. Es imposible que cambie porque sencillamente las leyes de la naturaleza no van a cambiar. Puede ocurrir aquello que se desarrolla debajo de dichas leyes, pero las leyes no. Entonces, es obvio que esto en realidad es algo incluso positivo. Es algo incluso positivo desde el punto de vista de esa organización aparte. Es decir, de ver las cosas más allá de la lucha entre el Gog y el Magog que explicábamos ayer. Estos estados que se están enfrentando, estas alianzas de un lado y del otro, son el Gog y el Magog, pero dentro de dichos estados también está la lucha del Gog y el Magog, es decir, pongamos por caso Rusia. Rusia está luchando con el bando estadounidense. Bueno, pues ahí tenemos un Gog y un Magog. Y del otro lado tenemos a Rusia dentro de sí misma. De hecho muchos han llamado la atención acerca de esto, debido a las cosas que han ido ocurriendo, etcétera, etcétera. Dentro de ese mismo planteamiento tenemos a una parte de Rusia que no conscientemente o no necesariamente conscientemente, digamos que lucha desde un punto de vista, llamémosle tradicionalista, y otro que lucha desde un punto de vista, llamémosle antitradicional, o si prefieren, unos serían pues los religiosos o cosas así por el estilo, y otros serían los liberales o favorables a Occidente o a la mentalidad occidental o cosas así. Por eso necesitamos diferentes parámetros. Nosotros hemos propuesto aquí el marco conceptual de utilizar la expresión tradicionalista y antitradicional para explicar la dialéctica del Gog y el Magog. Entonces, esa dialéctica, como decíamos ayer, va a cesar, ha cesado ya, de hecho, y entonces ahora digamos que o bien las gentes, porque esto ya es algo de individuos, de usted y de usted, deciden organizarse aparte, o de otro modo van a ser engullidos por ese monstruo, por ese engendro, que tiene la forma del proyecto occidental moderno, claro que sí, pero es algo que va más allá de simplemente Estados Unidos, la Unión Europea o, digamos, elementos así definidos o literales. Es una mentalidad, es una manera de ver las cosas. Y eso está en todo el planeta. Es una guerra, como decían en los ámbitos religiosos, una guerra espiritual. Entonces esto hay que entenderlo. Parece que los rusos lo entienden, por las palabras del propio Lavrov, parece como que ellos están entendiendo que están llevando a cabo una lucha, el gobierno ruso en concreto, Lavrov concretamente, están llevando a cabo una lucha dentro de un contexto en el que se ven esos dos elementos. Por un lado, no les queda más remedio como Estado ruso que luchar contra el Estado estadounidense y sus aliados. Por un lado esto es obvio, pero por otro lado parece que, ya lo ven, él mismo lo ha dicho, es una lucha contra el desorden o el caos que no es solo culpa de Occidente, sino también de los propios estados árabes, del Estado sirio, en el caso concreto de lo que ha pasado esta noche, vaya, hace horas. El colapso del Estado sirio se ha producido hace horas, literalmente. Pero que también es muy probable que vaya a ocurrir en Irán y es muy probable que vaya a ocurrir en otras muchas zonas. Bueno, ¿qué significa esta caída del Estado sirio? Bueno, por lo pronto los rusos van a tener que tratar de mantener sus bases. Parece ser que esto podría ocurrir de manera que la población local quizá pudiese llegar a algún tipo de organización en la región de Latakia, esta región que da al mar, podrían quizá organizarse y pedir ayuda a los rusos. Seguramente los rusos estarían muy por la labor.
Porque en caso de que los rusos se vayan de ahí, como proponen algunos analistas dicen que sencillamente Rusia se va a ir y ya está, en ese caso, entonces sí que sería una absoluta catástrofe a nivel ya estratégico. Algunos dicen que sería a nivel táctico. Nosotros entendemos que sería estratégico, puesto que sería una sucesión de eventos que llevarían a, un resultado muy, muy malo para Rusia. Así que nosotros no creemos que se vayan a ir de ahí. Van a tratar de configurar lo mejor que puedan un mini estado o algo así. No es que lo vayan a gestionar los rusos no trabajan de ese modo, sino que van a tratar de ayudar a que se organice algo así como un nuevo mini estado, al menos transitorio, y van a tratar de mantener sus bases allí. En caso de que se fueran los rusos, entonces los turcos sin ninguna duda moverían ficha. No hay forma en que pudiese ser de otro modo. No iban a dejar eso así. Así que si los rusos se van, los turcos entrarán, sin duda. Por lo demás, ¿qué va a pasar ahora con el Líbano? Ahora que Siria ya ha caído. Fíjense, los israelíes ya están invadiendo Siria por el sur, ya lo están haciendo mientras estamos hablando. ¿Qué va a ocurrir con el Líbano? Obviamente ahora Donald Trump y la administración estadounidense lo que van a hacer es coordinar, digamos, su presencia militar en el este de Siria, del territorio sirio, coordinar todos los esfuerzos en la zona, van a tratar de convencer a Erdogan de dejar de ser tan ambiguo y venirse para casa, ¿no? Y obviamente estrangular económicamente al Líbano. Esto es obviamente lo que van a hacer, ya que no pueden derrotarles por las armas, porque a diferencia del Estado sirio, Hezbollah sí conecta con su pueblo, con su gente, es decir, no van a caer por las armas, es imposible. El Estado israelí no tiene capacidad, ni siquiera con todo el apoyo occidental, para someter a Hezbollah, por eso hicieron el alto el fuego, que tampoco es casual, es decir, hicieron el alto el fuego, ahora ya lo sabemos, para poder aniquilar Siria. Ahora ya sí que lo sabemos, ¿verdad? Ahora ya entendemos qué es lo que significó aquel alto el fuego. Entonces, obviamente, el siguiente en caer sería el Líbano. Entonces, esa nueva realidad que se va a configurar en Siria con la tutela quizá de los rusos, ¿implicaría un nuevo Líbano o una nueva Siria que incluya al Líbano o cosas así por el estilo? Quizás sí, pero lo que es el Estado libio, o el Estado libanés, perdón, lo que es el Estado libanés tampoco tiene posibilidades de hacerlo mucho mejor que el Estado sirio. El Estado libanés también fue diseñado específicamente para ser inviable. Fue diseñado por los franceses en concreto, para ser inviable. De hecho, el Estado libanés se parece mucho al español, que es otro Estado que tampoco no les extraña a ustedes que acabe teniendo un estrepitoso colapso como el de Siria. Pero bueno, eso ya es otra historia. En el caso del Líbano, insistimos, su configuración interna es ingobernable, es imposible de que pueda sobrevivir. Entonces, obviamente, los israelíes, los sionistas, van a tratar de jugar esa baza. Pero los rusos podrían, eventualmente, aliarse con el Hezbollah y organizar en la región un nuevo país, estado, como se le quiera llamar. Esto es muy serio, esto es muy serio. En caso de que los rusos no lo hagan, la situación sería catastrófica, puesto que, insistimos, Turquía se vería obligada, por lo demás tampoco les importa, a Erdogan no le importaría, pero independientemente de si le importa o no, se vería obligada a invadir parte de Siria, especialmente la salida al mar, quizá parte del Líbano, se lo repartiría con Israel, y en ese caso quedaría todo el Mediterráneo cerrado a cal y canto para el bloque Rusia, Irán y China. Y eso es estratégico, eso sería una derrota estratégica, no táctica. Para Irán, desde luego, lo es totalmente. No ha habido declaraciones oficiales por parte de Irán, en realidad tampoco por parte de Rusia, esto de Lavrov es de ayer. Es obvio que ahora mismo los teléfonos estarán ardiendo. Los teléfonos estarán ardiendo y estarán viendo cómo arreglar este desastre. Insistimos, es extraña la actitud occidental. Los occidentales no se esperaban la caída de Siria, pues de otro modo toda la maquinaria, la poderosísima maquinaria propagandística occidental estaría aprovechando la ocasión. Y no lo han hecho, les ha pillado a contrapié.
¿Esto qué puede significar? Bueno, pues puede significar que también los teléfonos deben estar ardiendo en el bando occidental. A ver ahora cómo cambia todo esto. Mientras los rusos siguen avanzando y, insistimos, ayer en Notre Dame Macron hizo de casamentera entre Zelensky y Donald Trump. Trump ya se ha apresurado a decir que tiene que haber un alto el fuego, porque si no las consecuencias serían terroríficas, etcétera, etcétera. Pero el propio Lavrov ya había dicho de forma clara que no van a renunciar a sus peticiones. Y sus peticiones, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, implican la caída de la OTAN. Nada más y nada menos. Se dan cuenta del nivel que tiene esto, ¿no? Es tremendo. Incluso el propio Orbán dijo que Europa necesitaba una nueva arquitectura de seguridad. Eso obviamente es el fin de la OTAN. Son cosas muy serias. El fin de la OTAN implicará, y no olvidemos que Orbán forma parte de esos partidos de derechas de la órbita de Trump, formará parte de una reorganización de la OTAN. Algunos incluso llegan tan lejos como para sugerir que Rusia podría estar, bueno, traicionando a todo el mundo y formaría parte también de ese acuerdo. Sin embargo, esto no tiene ninguna lógica, es decir, esto vendría a ser análogo a lo de Assad. Vendría a ser análogo a lo de Assad. Es decir, Putin acabaría muerto y Rusia acabaría, bueno, pues despedazada, como está pasando ahora mismo mientras estamos hablando con Siria. No parece tener ninguna lógica. Otra cosa es Irán, que tiene problemas internos bastante serios. Ahí la fuerza poblacional, digamos, no hace tanta piña con el gobierno como ocurre en Rusia. Ahí la cosa ya es más... En fin, probablemente Estados Unidos, el señor Trump, Israel, bueno, todos los aliados, probablemente vayan a empujar las cosas en dirección a un proceso análogo en Irán al que ocurrió en Siria. Por lo demás, ¿qué ha ocurrido con los arsenales de armas químicas en Siria? Esa es una buena pregunta, ahora que ya no existe el Estado sirio. Ojo, porque las cosas se pueden poner muy, muy feas. ¿Qué va a ocurrir en lo sucesivo en toda esta reorganización que va a implicar la desaparición de Siria como Estado? Son preguntas tremendas. Recordemos que en el mapa de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, e hicieron mapas detallados, Turquía no salía muy bien parada. Por eso también la ambigüedad de Turquía, es lo que decíamos ayer. Ojo, porque si Turquía toma partido por uno o por otro, de una manera o de otra, sale mal parada. Así que no hay fácil solución para todo esto y no hay que perderse en la diferenciación entre la lucha del Gog y el Magog y lo que aquí llamamos organizarse aparte. Son cosas diferentes. La lucha del Gog y el Magog son estos restos de confrontación dialéctica que ha cesado. Y ha cesado por la misma razón que ha caído el Estado sirio. Es decir, sencillamente ya no hay forma en la que se produzca una cohesión entre una cabeza estatal, llamémosle así, y una población que está más o menos homogénea y favorable a esa cabeza. Esto se está desmoronando a toda velocidad. Está ocurriendo aquí en Europa, sin ir más lejos. Los niveles de popularidad de los líderes son ridículos. Las únicas excepciones son Rusia, China y poco más. En el propio Estados Unidos, recordarán, porque ahora parece que ya se haya olvidado, que la situación era de estar al borde de la guerra civil. Y fíjense ahora qué tranquilito está todo. Asombroso, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha conseguido exportar con éxito su guerra civil, de momento al menos, y veremos cuál es la respuesta de Rusia y de China, que también se mantiene expectante. La caída de Siria no es una buena noticia para China, se pongan como se pongan. No olvidemos que la idea occidental es volver a imponer a China unos tratados desiguales, y ese es el principal caballo de batalla de Donald Trump. Para los que piensan que China no se va a venir con los sionistas, etcétera, etcétera, bueno, pues pueden hacer lo mismo que ha hecho Assad, es decir, les ocurriría lo mismo que les ocurrió a Assad. No son tiempos para la tibieza, no son tiempos para la tibieza.
Así que todo esto, mucho cuidado, hay que saberlo analizar adecuadamente, si no uno se queda, bueno, pues deprimido, ¿verdad? Deprimido, pero no hay razón para venirse abajo, ni mucho menos. Las cosas van a seguir en la misma línea y, bueno, Martianov ya lo dice. Martianov lo ve todo en términos militares y entonces él dice que, bueno, que eso es porque los ejércitos árabes, ¿no? Dice que son un desastre. Bueno, en fin, es un poco aventurado eso. En cuanto a Larry Johnson, fíjense qué curioso, saca el tema de los fundamentos teológicos del sionismo. Y ahí tienen en pantalla una foto del fundador del sionismo, Theodor Herzl, y un mapa de Israel. Ojo, porque todo esto que ha ocurrido en Siria va a darle la salida que tanto anhelaba Netanyahu para esa expansión del gran Israel. Entonces, de repente, lo del Líbano ya pasa de ser una derrota a ser una gran victoria. ¿Por qué? Poco menos que van a tomar Damasco, ya veremos. Por lo pronto ya algo están tomando. Ya están consiguiendo vender a su propia población la idea de que la fiesta va a ser, vamos, colosal. Va a ser un triunfo total y absoluto. Van a dominar el mundo. Esto funciona así, porque está todo basado en una noción del ser humano, como esa famosa cita de Hobbes. Homo homini lupus est. El hombre es un lobo para el hombre. Este pesimismo tan característico de Occidente, ese pesimismo que justifica las malas acciones, el mal actuar, es decir, la falta de escrúpulos, es decir, la falta de, bueno, esas cualidades en realidad humanas, la solidaridad, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Todo eso, toda esa manera de pensar, es la manera de pensar que lleva a estos logros de fuerza bruta, aplastante. Esto es lo que vende Netanyahu y lo vende como siendo teológico. Así que mucho cuidado. Aquí ya hemos hablado ayer de las profecías acerca de la batalla de Damasco. No ha habido tal batalla. La batalla por Damasco aún va a venir y va a enfrentar no al Estado sirio de Assad, que bueno, ya no existe, sino a aquellos que, como decía Lavrov, están en contra de eso que implementó la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que es la destrucción de los estados, es decir, la implementación del caos, para después poder gestionar dicho caos. Uno de los estados que no estaría destruido ni en caos sería precisamente Israel. Y fíjense que según esta teoría, esta tesis, básicamente cerraría por completo el acceso al Mediterráneo tanto para iraníes como para chinos. Y desde luego también para los rusos. No olvidemos que ahora mismo la relación entre Israel y Rusia no es nada buena. Muchas cosas para tener en consideración, pero ojo, porque aquí cuando Larry Johnson se pone a hablar de los fundamentos teológicos del sionismo, de lo que habla es de esa línea que decíamos ayer, esa línea historicista, literal, de ver todo de manera literal, de ver todo de manera historicista, es decir, de ver todo de manera sistemática. Pero eso no es lo que es la escritura. La escritura es no sistemática, es justo lo opuesto de eso. Entonces, todas estas interpretaciones de este sionismo son, lo que hemos dicho aquí en este canal desde siempre, contratradicionales. Es decir, toman los elementos de la tradición, pero los subvierten por completo. Esto está ocurriendo. Entonces, no es casual también que justo ahora que se cae Siria, justo ahora aparezca este tipo de análisis por parte de Larry Johnson. ¿Qué va a pasar con Israel? Israel, era lo que decíamos aquí, iba a perder irremisiblemente en Líbano y efectivamente ha perdido. Pero ahora es como que va a encontrar su gran esperanza, la caída de Siria. Entonces ahora, bueno, las profecías vistas de manera literal, como ellos hacen, bueno, ahora Dios básicamente les ha dado el ok. Les ha dado el ok para continuar a lo suyo, a lo que ellos saben hacer, que es el más puro y brutal genocidio. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿Qué va a ocurrir? Esto es un auténtico caos si lo vemos desde abajo, desde el Gog y el Magog. Por eso no podemos seguir viéndolo desde abajo, porque si no, no vamos a entender absolutamente nada. Necesitamos verlo desde arriba. Y eso nos lleva a lo que, ya lo ven, fíjense en los participantes de
los acuerdos de Astaná o las conversaciones de Astaná en Doha, en Qatar, confirman compromiso con soberanía siria. Esto fue justo antes del colapso fulminante del Estado sirio. Desde 2017, Astaná constituye una plataforma que reúne a Rusia, Irán y Turquía, garantes del proceso de solución de la crisis siria. La crisis siria, 2011, cuando la doctrina Zebrowski empezó a implementarse ya de manera absoluta con la administración Obama. Ojo a la continuidad siempre de las mismas líneas principales. La reunión tuvo lugar en la capital de Qatar en el contexto del Foro de Doha con el objetivo de discutir soluciones posibles ante la escalada de tensiones en Siria. Reafirmamos firmemente nuestro mensaje sobre la integridad territorial y la soberanía de Siria, dijo Lavrov, en nombre de los participantes en el formato de Astaná en la reunión de Doha. Es decir, tanto Turquía como Irán reafirman la integridad territorial y la soberanía de Siria. Pero ahora ya no existe el Estado sirio. Es decir, en cuestión de horas, todo esto ha saltado por los aires. Entonces, los rusos, obviamente, y los iraníes van a continuar en la misma línea, pero ¿cómo van a conseguir arreglar semejante caos, semejante desastre? La cosa es muy seria. Fíjense en el país cómo pintan la cuestión. Los rebeldes de Siria derrocan al régimen de Assad tras 13 años de guerra y el dirigente huye de Damasco en avión. Aquí no se dice que haya muerto, no hay otras informaciones, pero informaciones a través de Reuters, que dicen que sigue muerto. ¿Cómo la interconexión de crisis geopolíticas acabó con el Assad en Siria? Interconexión de crisis geopolíticas, fíjense, qué curioso. El régimen de Siria era un tigre de papel, nos dicen ahora, victorioso por fuera, frágil por dentro. En fin, lo dicho, en Occidente no se está teniendo esa operación de propaganda que uno cabría esperar si todo fuese llevado a cabo por Occidente de manera explícita, vaya. De hecho, hubieran escenificado algo mejor con Assad, ¿no? Como habían hecho con Gaddafi en su día. Todo muy, muy extraño. Y en el New York Times ya lo ven. En Damasco, ahí ven a la gente sobre un tanque, bueno, eufóricos por lo maravilloso que va a ser todo a partir de ahora. Maravillosísimo. Los rebeldes sirios declaran Damasco libre de al-Assad. En fin, así está la cosa, ya lo ven. Esto deja poco lugar a la duda acerca de las cosas que llevamos diciendo en este canal. Por mucho que se quiera, en un solo vídeo, en un solo lo que sea, no se puede decir todo. Por eso, aquellos que siguen el canal pues sabrán que efectivamente se van cumpliendo las líneas que hemos estado, destacando durante todo este tiempo. Las líneas principales. Ahora Rusia e Irán necesitan un plan de urgencia que mantenga el mínimo de estabilidad en Siria, que les permita que no cambien los equilibrios de fuerzas en la región. E insistimos, Turquía podría verse tentada o incluso empujada a ocupar el vacío. Estados Unidos, por su parte, jugaría el papel, a su vez, de desestabilizar a la propia Turquía, Irak, para conseguir el gran objetivo, la destrucción de Irán. Y así conseguirían implementar la doctrina Rumsfeld-Zebrowski. Impresionante, ¿verdad? Parecía todo perdido y al final lo están consiguiendo, al menos de momento. Si Irán y la propia Rusia no reaccionan de forma clara y definida, pues las cosas se pueden poner también muy mal para la propia Rusia. Recordemos la cuestión de Asia Central. Los movimientos en Asia Central lo que buscan es precisamente crearle los suficientes problemas a Rusia como para que se catalicen esas fuerzas que decíamos hace tiempo, recuerden, la quinta y la sexta columna. La quinta columna, es decir, aquellos que todavía dentro de Rusia esperan entre bambalinas su ocasión, y la sexta columna, que sería toda esta redes sociales, toda esta comunidad de redes sociales, etcétera, etcétera, que lo que hacen es favorecer las operaciones psicológicas, las cuales a su vez, insistimos, pues catalizarían los cambios. Ahora ya entendemos también por qué tanta insistencia en el golpe en Georgia. Ahora se entiende mucho mejor.
también entendemos por qué de repente las elecciones en Rumanía están mal. El Tribunal Constitucional de repente dijo que eso estaba mal, no servía, fuera. El candidato ganador dijo que eso era un golpe de Estado. Así que tenemos golpes de Estado por doquier. Ahora se entiende mejor también el golpe de Estado en Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur continúa ahí, con lo cual la situación es de suponer que aún pueda llevar alguna sorpresa como esta que hemos tenido con Siria. Estamos en una guerra mundial. Putin lo ha llamado conflicto global, vale, pero esto es una guerra mundial. Es bastante obvio. Una guerra mundial a todos los niveles, una guerra mundial, insistimos, en la que se dirime la cuestión del Gog y el Magog. Por eso es tan caótico todo. Porque no son dos bandos definidos que defienden posiciones definidas. Sí, a ver, en cierto modo sí, pero a su vez dentro de cada cual hay una lucha que, digamos, que no deja que esas posiciones definidas se mantengan estables. Esto es lo que hemos visto en Siria. Con lo cual, que ocurra un proceso análogo en Irán no sería sorpresivo. Podría ocurrir. Que ocurra incluso en Rusia, podría ocurrir. Pero ojo, también podría ocurrir en Estados Unidos y desde luego en la Unión Europea. Así que lo que cabe esperar es el caos, pero lo mismo que decíamos al principio, y con esto cerramos, no hay que caer en el desánimo. Lo que sí que hay que hacer es organizarse aparte. Aquí lo hemos dicho de manera explícita, la función que nosotros cumplimos aquí es la del signo de Jonás, simplemente decirles que lo que está ocurriendo y que no hay forma de evitarlo. Que toda esta configuración moderna va a desaparecer por completo, no hay forma de evitarlo. Lo que sí se puede hacer es organizarse aparte de dicha cosa. ¿Y cómo hacerlo? En realidad es muy fácil. Debe hacerse en torno a los principios. Los principios que sí son sólidos arriba, es decir, son inmutables de hecho, no pueden cambiar de ninguna manera, a diferencia de los planteamientos que tenemos aquí en Occidente, ¿verdad? Que dicen que la verdad es relativa, que se puede ir cambiando, que no pasa nada. No, los principios no pueden cambiar por definición, lo mismo que no cambian las leyes de la naturaleza, pero, sin embargo, abajo no cabe esperar que las cosas sean sólidas como estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a estados sólidos y decimos que son eternos. Decimos que la solidez del Estado español, no, esto jamás había sido así, esto es tremendo, pero fíjense ustedes qué buenas pensiones, qué sistemas de todo, qué maravilla. No es verdad, no son eternos ni muchísimo menos. Ya han visto lo que ha pasado en Siria, ¿creen que no va a pasar aquí? Se equivocan sin duda. La cuestión de Siria entonces queda zanjada de ese modo. Debería haber resistido por la simple razón de que debería estar, como pudimos ver aquí, vaya, esas declaraciones de Irán y de Rusia, debería estar sólidamente interconectada con Irán y con Rusia. No lo estaba. No supieron, no quisieron, ya eso queda a la especulación, no fueron capaces de subsistir dentro de ese bando de aliados de Rusia, de Irán, de China. Y ahora ya es historia. Ahora hay que ver cómo se reconfigura todo esto. Pero una cosa sí que es clara, es que dentro de la propia Siria, lo que es la Siria histórica no ha caído. En Damasco no ha habido batalla. Todo esto aún está por venir en lo sucesivo. Así que vamos a ir poco a poco, paso a paso y, insistimos, hay que decirlo muy claramente, no debe cundir el desánimo, hay que organizarse aparte. En caso de no organizarse aparte, pues en ese caso sí que van a tener que pasarlo mal. La única escapatoria a este tremendo caos, a esta máquina monstruosa, es organizarse aparte, no hay ninguna otra. Y organizarse aparte no es algo político, no es algo de renunciar a las tecnologías o cosas así como imaginan algunos, es algo tan simple como mantener la firmeza de los principios arriba y entender que abajo lo único que se puede hacer es ser responsable con respecto a esos principios y mantenerlos de manera consciente. Es tan simple como eso. Por alguna razón cuesta mucho entenderlo. Insistimos, eso es debido a que nos hemos pensado, en Occidente especialmente, nos hemos pensado que todas estas tonterías modernas eran eternas, pero no lo son en absoluto. En fin, no insistimos más, suficiente por hoy.
Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas y permaneceremos atentos y analizando todo esto. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Apoyen este proyecto. Insistimos, hay que organizarse aparte. Cada vez el tiempo es menos para hacerlo y más vale ir avanzando en ese sentido. Nos vemos en la próxima. Un saludo muy grande para todos.